Hola, buenas tardes, llaveros, buenas tardes, telespectadores. Hoy, miércoles 7 de mayo, vamos a abordar en una, espero, interesante entrevista el tema del apagón, reciente apagón sufrido en la península ibérica el pasado 28 de abril, el tema más amplio de la electricidad, y para ello contamos con un catedrático de electrónica de la Universidad Complutense. Él es Ignacio Mártir de la Plaza, a quien ya saludo. Buenas tardes, Ignacio. Hola, buenas tardes, encantado de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bien, me alegro, muy bien. Le decía a los telespectadores que vamos a abordar el tema del apagón, el tema de la electricidad en general. Les digo también que pueden hacer, como siempre, sus preguntas, que si tienen relación con el tema en concreto que estamos tocando en ese momento, las leeremos al instante, y si no, las dejaremos para el último momento Muy para que bien, puedas responderlas. perfecto. Pues sin más dilación, Ignacio, paso directamente a preguntarte. ¿Cómo funciona en España el abastecimiento eléctrico, el tema del abastecimiento eléctrico? Bueno, pues esa es una pregunta más o menos sencilla de responder, pero no corta. Trataré de hacerla lo más breve posible. O sea, el sistema eléctrico español está constituido básicamente por 5 polos, ¿no? Que son aquellos que generan, es decir, generación de electricidad, de energía eléctrica, transporte, distribución, comercialización y consumo. Entonces, los generadores, ¿quiénes son? Las fuentes de energía que tenemos conectadas en todo este sistema. Nuestro sistema es un sistema muy diversificado, es decir, tiene muchas fuentes de energía, cada una con un porcentaje, ahora daré algunos números para situarlo, y perfectamente dimensionado, es decir, de hecho, está sobredimensionado. Es decir, cuando uno mira cuáles son los picos de demanda de energía que se precisan, por ejemplo, a mediodía del verano para comer y con calor, que hay que poner aire acondicionado, o por la noche en invierno, que hace mucho frío y hay que poner la cena, pues no pasamos de 45 mil megavatios. Y nuestro sistema tiene 130.000 megavatios. Es decir, está perfectamente sobredimensionado Hay de sobra. y por lo tanto, desde el punto de vista de posibles cortes debido a carencia de suministro, eso no va a ocurrir. Pueden ocurrir otras cosas, como luego veremos, pero por Sí. eso. Entonces, nuestras fuentes principales son, por orden, bueno, voy a citar solo las más importantes, son la fotovoltaica, que si sumamos las grandes instalaciones con el autoconsumo, pues estamos en torno a los 40.000 megavatios, la eólica, que está en torno a 32.000, el ciclo combinado, es decir, el gas, 26.000, la hidroeléctrica, los pantanos, 17.000 y la nuclear, 7.000. Hay otras fuentes más, pero esas son las 5 más importantes. Y esas son las que nos suministran. Entonces, ¿el suministro cómo ocurre? Claro, el suministro ocurre con una serie de operadores que lo gestionan. Es decir, los generadores que producen esa energía no la transportan. Quien se encarga del transporte es una única empresa que tiene parte de capital público, que estos días suena a todas horas, Sí. que es Red Eléctrica. Red Eléctrica es la que se encarga, es el operador técnico del sistema. Es la única empresa que se encarga de transportar la energía desde los puntos de generación a los puntos de distribución, no a los puntos de consumo, a los puntos de distribución. Luego están las distribuidoras que recogen esa energía y empiezan a distribuirla ya por todo el territorio. Esas ya están operados, esas distribuidoras son básicamente los grandes nombres del sector eléctrico. Iberdrola, Endesa, Naturgy, etc. Luego están las comercializadoras, que esas hay ya muchísimas, más de 200, dentro de las cuales también están las grandes y luego están las consumidoras. Eso es, digamos, la operación técnica de cómo conseguimos la electricidad desde que se ha generado hasta que llega. Pero hay también lo que se llama un operador económico, es el operador del mercado ibérico, el operador del mercado ibérico de la electricidad. ¿Por qué del mercado ibérico? Porque nuestro mercado está unificado con Portugal. Es decir, Portugal y España formamos un único mercado eléctrico. Y ese operador económico es el que se encarga de gestionar las ofertas económicas de producción y de consumo cada día para cada hora. Porque la gestión de ese proceso, es decir, la energía que se va a consumir mañana a las 7 de la mañana
a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, Sí. va a gestionar hoy. Hoy, a estas horas, más o menos, un poco más tarde, OMIE, ese operador económico, y los generadores van a hacer sus ofertas de producción y de consumo para hacer un proceso que se llama de casación. Se van a casar las ofertas con las demandas y eso va a Sí. generar unos precios. Y esos precios son los que se van a generar mañana. A grandes rasgos, ese es el asunto. Muy bien, pues muchas gracias. Hablas de casación de precios. ¿Crees que es lógico el sistema de fijación de precios de la electricidad? Que si tengo bien entendido lo marca la última La última oferta. tecnología que entra. Eso es, Sí. que entra, la última tecnología que entra. Sí, bueno, yo no sé si es lógico o no, es el que se sigue en toda la Unión Europea y casi el que se sigue en todo el mundo. Es decir, Sí. es un sistema, como tú muy bien has dicho, ese sistema se llama marginalista porque ese proceso de casación del que he hablado antes ocurre, como he dicho también, para cada hora del día siguiente. Y en Sí. cada hora va a haber ofertas de energía y va a haber ofertas de compra de esa energía. Entonces, ¿cómo entran las ofertas de venta de energía? Pues depende de la fuente energética. Por ejemplo, hay fuentes que, lo que se dice en la jerga, que no son gestionables. ¿Qué quiere decir que no son gestionables? Pues que yo no puedo predecir si voy a poder producir o no. Por ejemplo, Claro. la fotovoltaica, la eólica, en cierto sentido la nuclear. La nuclear no es gestionable, pero por otra razón, sino porque es muy difícil parar y arrancar una nuclear. No lo puedes hacer en 2 minutos. Es lento. Entonces, como esas fuentes no son gestionables, esas fuentes entran en el proceso de casación ofertando la energía que van a producir a un precio bajísimo, para garantizarse que van a entrar. Porque el que tiene un huerto fotovoltaico, claro, como no puede gestionar la energía que va a volcar porque es toda la que le da su huerto, pues lo ofrece a precio cero. ¿Por qué lo ofrece a precio cero? No porque piense que va a ofrecer su energía gratis, claro, eso le faltaría, sino porque sabe que el sistema es marginalista. Y como en algún momento, al final del proceso de casación, van a entrar tecnologías que ya sí son gestionables, es decir, que yo puedo arrancar o parar cuando quiera, esas van a ofrecer a un precio. ¿A qué precio? Pues, por ejemplo, las centrales de gas, las del ciclo combinado, ofrecen el precio en función de a qué precio han comprado el gas y qué beneficio esperan. Entonces ofrecen, yo qué sé, a 20 euros. Pues esos 20 euros, que es la última, supongamos que esa ha sido la última, la de gas, pues esos 20 euros que ha ofrecido para las 7 de la mañana de mañana es lo que van a ser retribuidos todas las energías anteriores que hayan entrado en ese proceso de casación. Claro, ¿eso tiene lógica? Pues tiene toda la lógica del mundo si se piensa que si queremos incentivar la inversión en fuentes renovables, claro. Porque la renovable, como no es gestionable, pues no tiene margen de juego como tiene el gas. El gas tiene margen de juego, porque yo puedo encender o apagar la central, pero la eólica o la fotovoltaica no. Como saben que van a cobrar un precio que no es cero, por eso se animan a invertir y a plantar huertos solares, huertos eólicos, etc. Esa es un poco la lógica que hay detrás de ese sistema marginalista. Del precio se fija. Muy bien. ¿Qué crees entonces, entrando en materia, que pudo pasar el 28 de abril, el día de la... Sé que la pregunta... Ya. Bueno, puede ser trending topic, si la respondes bien. Sí, claro. Yo lo primero que tengo que decir es que soy científico y como soy científico yo no creo nada. Yo simplemente me limito a los datos y a los hechos. Sí. Entonces, los datos que conocemos hasta ahora, que no son muchos, voy a tratar de desgranarlos secuencialmente, cronológicamente, que es lo que sabemos hasta este momento. Sí. Y para entender lo que voy a contar, hay que tener claro un concepto clave. Esa energía de la que hemos hablado antes, que se produce, que se transporta, que se distribuye, esa energía, que en definitiva son ondas electromagnéticas, bueno, da igual el nombre, son ondas electromagnéticas, sí. Esa energía tiene un parámetro que define lo bien o lo mal que está funcionando el proceso, que es lo que se llama la frecuencia. Eso de la frecuencia nos sonará porque en nuestros enchufes, cuando nosotros enchufamos cualquier aparato en los enchufes de nuestras casas, la red eléctrica a la cual lo enchufamos
todos los aparatos tienen que funcionar a 50 hercios. Eso viene en cualquier aparato que uno compre. Sí. Y esos 50 hercios son la frecuencia. Entonces, para que quienes nos escuchan puedan entender lo que voy a contar a continuación, la frecuencia es una especie de termómetro del sistema eléctrico. Funciona de una manera muy similar, entiéndase la simplificación, como funciona nuestra temperatura corporal. Nosotros, cuando estamos bien, tenemos una temperatura de 36,5 grados centígrados. Cuando estamos enfermos porque nos hemos constipado o tenemos una infección, nuestra temperatura sube. Es decir, cuando nuestra temperatura sube, tenemos problemas. Sí. Pero cuando nuestra temperatura baja, también tenemos problemas. Si nuestra temperatura, en vez de ser 36,5, fuera 34, pues querría decir que tenemos un problema y serio, además de salud. Pues la salud, entre comillas, del sistema eléctrico, de las muchas formas en las que se le puede medir, se mide con la frecuencia. Cuando la frecuencia está clavada en 50 hercios, el sistema está funcionando perfectamente. ¿Qué quiere decir que está funcionando perfectamente? Que en cada instante la energía que se está produciendo es exactamente igual a la energía que se está consumiendo. Esa es la clave del sistema. Es decir, el generador, el operador técnico, red eléctrica, tiene que asegurar que en cada instante de tiempo lo que está recibiendo de los generadores y lo que está volcando a los distribuidores es exactamente lo mismo. No puede haber un desbalance en esa igualdad, porque si lo hay, es cuando hay problemas. Y eso es un poco, parece, de lo que ha pasado en estos días. Entonces, la secuencia de los acontecimientos es la siguiente. Digo, voy a dar algún dato que seguramente el gran público todavía no conoce, porque me he enterado esta mañana. Quiero decir, yo voy a dar los datos de lo que conocemos a 7 de mayo, a las 7:30 de la tarde. No me comprometo a que esto sea lo que vaya a saberse mañana 8 de mayo. Lógicamente, están analizando infinidad de datos. Es que hay que entender para entender la complejidad de este asunto hay que entender una cosa más. Sí. Y es, nuestro sistema eléctrico tiene del orden de 60.000 generadores. Es decir, hay 60.000 plantas que están produciendo electricidad, que están volcando en la red. Sí. Esa red, que va a distribuirla, la va a distribuir a través de aproximadamente 700 subestaciones, donde hay transformadores que van a hacer cosas. 6.000 nudos. La red va a funcionar durante el mallado de la red de transporte, tiene 45.000 kilómetros. En cada punto de ese mallado, si ocurre algo, eso se va a ver reflejado en la operación del sistema. Lo que quiero dar a entender con esto es que es un sistema complejo, de una complejidad extraordinaria, al que no le damos la menor importancia porque damos por hecho que vamos a tener siempre luz en casa. Y claro, cuando no tenemos luz decimos, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, bien, sobre eso podremos entrar luego si quieres. Sí. Pero la secuencia de los acontecimientos es 20 minutos antes del apagón. El apagón se produjo a las 12:33. Pues 20 minutos antes, como a las 12:10 más o menos, hubo unas fluctuaciones en la frecuencia, esa frecuencia de la que he hablado antes. La de 50. Exacto. ¿Qué quiere decir fluctuaciones? Pues que no estaba estable en 50. Que subía, bajaba, pero que se notaron en toda Europa, porque todo el sistema eléctrico europeo está interconectado. Eso también estamos oyendo hablar de eso en estos días. Esas fluctuaciones las he visto esta mañana en los datos en Francia, en Alemania y, por supuesto, en España. La forma de la fluctuación ha sido la misma en los 3 casos, pero no así la intensidad. La intensidad de la fluctuación era mayor en nuestro sistema. Es decir, que si la oscilación de la frecuencia en Francia hacía esto, pues la oscilación de la frecuencia en España hacía esto. Sí. 20 minutos. 20 minutos antes. No hemos vuelto a saber ni por qué ha pasado esto, ni de momento no sabemos. Lo que sí sabemos es que en 2019 una fluctuación de esta naturaleza provocó un corte, un apagón en Gran Bretaña. Y allí sí que supimos que es... Ahí va, la cámara... no. Y allí sí que supimos... Ha fluctuado. ¿Perdón? Que ha fluctuado la cámara. Que ha fluctuado la cámara, justo. Allí sí que supimos que esto había ocurrido porque se había caído un rayo en un transformador, me parece. O algo. Bueno. Una causa natural, digamos. Exacto. Estamos 20 minutos antes. Sí. ¿Vale? Siguiente. 19 segundos antes del apagón, 19 segundos antes,
hay una fluctuación en la frecuencia, ya en España, que cae la frecuencia y se sabe que es en el sur de España. Todavía no sabemos ni qué centrales, ni a cuántas ha afectado, ni en qué cuantía afectó. Esa fluctuación se recuperó, se restableció. Se recupera la señal. 19 segundos después de esto ocurre otra fluctuación, otra bajada de frecuencia, esta vez en el suroeste de España. En el suroeste. No sabemos todavía a qué central o centrales le afecta y no sabemos por qué. Esta se recupera. Pero un segundo y medio después, ¿no? Hemos empezado en un momento, 19 segundos después una fluctuación, segundo y medio después otra fluctuación. También en el suroeste de España. Pero no sabemos ni a qué central o centrales le ha afectado ni por qué. Y de esa ya no nos hemos recuperado. El sistema no se recuperó de esa fluctuación. Hasta el punto de que 3,5 segundos después de esta segunda fluctuación, Francia desconecta su sistema eléctrico del nuestro. Siente esa fluctuación y aplica un cortafuegos por protocolos, sencillamente. Un poco como los plomos de casa, digamos. Algo así. Y prácticamente al instante después de eso viene el apagón. Entonces, ¿por qué ha ocurrido todo esto? En este momento no lo sabemos. No sabemos ni qué centrales estuvieron afectadas, ni por qué estuvieron afectadas y sobre todo, y lo que es más importante, ¿por qué Francia pudo aplicar un cortafuegos y nosotros en nuestro sistema, que tenemos un montón de cortafuegos, por qué los cortafuegos de nuestro sistema eléctrico no aislaron este problema y lo hubieran dejado concentrado en el suroeste de España o en el sur de España? Claro, nuestros compatriotas de allí se habrían visto con el apagón, pero ¿no? El problema hubiera sido otro. Esta es la secuencia de los acontecimientos. Las causas del por qué, en este momento, no lo sabemos. Y si alguien dice que lo sabe, está mintiendo. Es decir, cuando nos están diciendo estos días en determinados medios de comunicación y determinados políticos y tal, que no, que es que esto era por la inercia de no sé qué, cuando nadie sabe lo que es la inercia. Ellos, desde luego, no saben lo que es la inercia. No saben de lo que están hablando. Y cuando dicen, no, si hubiera habido nucleares, esto no hubiera pasado. Falso. Había nucleares conectadas. El año pasado se desconectaron 2 centrales nucleares sin previo aviso y no pasó nada. El sistema funcionó perfectamente. O sea, es falso. Cualquiera que diga en este momento que la causa son que había mucha renovable y que el problema se resolvía con más nuclear, está mintiendo, porque no lo sabe. No lo sabemos. A lo mejor dentro de 3 meses, cuando los técnicos europeos que van a analizar todo esto lleguen a esa conclusión, pues entonces diremos, pues, amén Jesús. Pero hoy por hoy no lo sabemos. Es falso. No tenemos ni idea. Entonces, claro, es un problema. Yo quería hacer una postilla con esto nada más. Sí. Claro, damos por hecho que tenemos siempre la electricidad a nuestra disposición y que nunca va a fallar. Pero claro, es que el 100% de garantía no la tenemos nunca. O sea, el teléfono móvil, que lo usamos todos los santos días, a veces cuando hablamos por teléfono se corta la llamada. ¿Por qué? Porque se corta, porque no tenemos un 100% de garantía. Los coches a veces se estropean. Los aviones a veces se caen. El ejemplo de los aviones es muy bueno porque cuando se analizan las causas que provocan los accidentes aéreos, siempre se llega a una conclusión de que es una causa multifactorial, con muchas causas. Pues en nuestro apagón estoy convencido de que ha sido un problema multifactorial. Multifactorial. Muy bien, pues muchas gracias, muy bien explicado. Te quería entonces preguntar qué se pudo hacer para restablecer el flujo de electricidad y por qué se tardó, pues, dependiendo de las zonas, 8, 9, 10, 11 horas. Bueno, pues ese es el mayor éxito que ha tenido todo este proceso, porque restaurar desde un cero de energía a toda la península ibérica, es decir, a 50 millones de habitantes o más, no sé cuántos habitantes tiene Portugal en este momento, es un auténtico logro absolutamente increíble. Porque, claro, el problema es que cuando se va todo a cero, es que para volver a arrancar un sistema necesitas energía. Y si no tienes energía en ningún sitio, ¿de dónde la sacas? Claro, por eso se empezó a restaurar por el País Vasco, por Cataluña y por Andalucía, porque las interconexiones con Francia y con Marruecos se restablecieron. A partir de ahí empezaron a volcar electricidad en nuestro sistema por la zona de País Vasco, Cataluña y Andalucía. Eso empezó a dar energía a las plantas que podían restaurar la electricidad y poco a poco empezaron a funcionar a base de islas.
Es decir, el operador técnico, Red Eléctrica, lo que hizo es, bueno, restablezco en una comarca de Vizcaya, un suponer, me lo estoy inventando. Funciona, es todo. Recuerda que para que funcione, la oferta y la demanda tienen que ser iguales. Y partimos de una situación en la que estamos a cero. Estamos absolutamente a cero. Se restaura y al restaurarse hay una isla energética. Muy bien. Viene otra isla por Cataluña, viene otra por Marruecos. ¿Ya está restaurado? Siguiente paso. Doy un pasito más hacia adelante. Y así poco a poco hasta que llegamos a la ciudad en la que yo vivo, que es Madrid, que fue de las que más tarde se recuperó, porque claro, Madrid es un sumidero de energía. Somos 6 millones de habitantes en la comunidad, 3 millones y medio en la ciudad. Aquí, hasta restaurar la energía de todo eso, insisto, fue un auténtico éxito. Que a las 9:30 de la noche, ese fue mi caso, yo vivo en el centro de Madrid, a las 9:30 de la noche ya tenía electricidad, vamos, ni en el mejor de mis sueños. Un dato que seguramente no se conoce. En febrero de 2021, en el estado de Texas, Estados Unidos, no estoy hablando de Botsuana, estoy hablando de Texas, hubo un accidente muy parecido a este. Es decir, hubo un apagón absoluto del estado. Sí. Aquello estuvo provocado por una nevada. Aquí todavía no sabemos la causa, por una nevada. Bien. ¿Cuánto se tardó en recuperar el suministro eléctrico en el estado de Texas? Pues los que menos tardaron una semana. Una semana. Y hubo puntos del estado que tardaron hasta varios meses en recuperar la energía. Que nosotros lo hayamos logrado toda la península ibérica en 10-12 horas, vamos, me parece impresionante, insólito, absolutamente insólito. Insólito. Muy bien, mira, nos pregunta, bueno, te iba yo a preguntar si descartabas una mano negra en este apagón, ciberataque, intereses económicos, y es lo que nos pregunta David, si la hipótesis del ciberataque es posible. Bueno, yo soy científico, entonces afortunadamente no me tengo que ganar la vida pronosticando el futuro, ni de pitoniso, ni nada que se le parezca. Entonces yo me limito a los datos. Y los datos hoy por hoy apuntan a que eso no ocurrió. Hoy por hoy. Pero como he dicho al principio, hoy es 7 de mayo. No sé lo que ocurrirá mañana 8 de mayo cuando se conozcan más datos. Al día de hoy, el ciberataque está descartado. Pero, claro, es que es muy difícil pensar en un ciberataque si se recorre un poco la secuencia que acabo de hacer. Sobre todo si se piensa en el primer evento. 20 minutos antes hay una oscilación en el sistema eléctrico que se replica en toda Europa. Hombre, un ciberataque, si hubiera sido para toda Europa, pues estupendo. Pero, claro, es difícil pensarlo, vamos. Claro, lo que es complicado, ¿no? Aunque no se sabe exactamente, como bien dices, por qué, digamos, la frecuencia se vino abajo, te iba a preguntar, y pareces decir que el sistema es robusto, entre otras cosas porque pues, reaccionó rápidamente para devolvernos la electricidad. Si tú propondrías algo para que no volviera a pasar algo parecido, algo parecido. Yo, como no soy experto, no. Yo conozco a mucha gente del sector y me he dedicado a esto en mi vida en alguna que otra ocasión, pero yo no me dedico a centrales eléctricas ni a una red de transporte, digamos, ¿no? Pero quiero decir, por lo que una de las muchas cosas que se comentan es que las renovables aportan inestabilidad al sistema. Bueno, es discutible, pero hay sistemas eléctricos que tienen muchas renovables en los que esto no ha pasado. Por ejemplo, California, por ejemplo, Texas, por ejemplo, Dinamarca, por ejemplo, Alemania. Entonces, ¿qué de novedad tienen esos sistemas respecto al nuestro? Pues que tienen muchísimo más almacenamiento de energía que nosotros. Claro, ¿por qué? Porque la fotovoltaica, por ejemplo, cuando más produce es cuando menos la necesitamos, que es a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana todo el mundo está trabajando, no ha empezado la hora de comer y es cuando más produce la fotovoltaica. Toda esa energía, si se vuelca a la red, no se va a poder utilizar, porque no necesitamos tanta energía a las 12 como por la mañana en el desayuno o a las 8 de la noche en la cena. Entonces, ¿qué aportaría estabilidad al sistema? Volcar ese excedente en baterías que por la noche alimentarían nuestras cenas. Ya hay 8 gigavatios aprobados. 8 gigavatios es una cantidad interesante. Y en trámite hay otros 16. Bueno, 16 y 8 son 24, eso sería el 20% de nuestro mix. Entonces, si esto se agiliza, que ojalá se agilice, pues iría bien. Claro. Sería una buena solución, a mi juicio. Claro, el almacenamiento, ¿no?
¿Qué opinas en concreto del cierre previsto de ciertas centrales nucleares? ¿Crees que se va a resentir la producción, el suministro? Bueno, vamos a ver. Ese cierre, para empezar, es un cierre programado. No va a ocurrir hoy. O sea, la primera central que, si se cumple ese calendario, cerraría en el año 27. Y la última en el 35, y la última en el 35. O sea, que es que estamos hablando de un periodo transitorio de 10 años. Sí. Pero eso por una parte. Por otra, ¿se puede prorrogar la vida de las centrales nucleares? Claro, pero los operadores son los que la tienen que solicitar la prórroga, que hasta la fecha no han solicitado la prórroga. Y prorrogar las centrales nucleares no es simplemente decir, vale, pues en vez de cerrar mañana, tú sigue produciendo. No, porque las centrales nucleares tienen un tiempo de vida estimado de sus mecanismos, de sus reactores y demás. Para prolongar su vida habrá que hacer inversiones. Inversiones que en algunos casos pueden ser muy cuantiosas. Entonces, la pregunta que a mí me surge siempre con esto es, ¿quién va a pagar eso? Porque yo ya sé quién paga otras cosas de las centrales nucleares, porque esto tampoco se habla mucho de ello. Pero cualquiera que nos esté viendo lo puede consultar en su recibo de la luz. Cuando mire su recibo de la luz, verá que hay un concepto que se llama gestión de residuos nucleares. Es decir, los residuos nucleares los pagamos los ciudadanos. Sí. ¿Vamos a pagar también la prolongación de la vida de las centrales nucleares? Pues no lo sé. Claro. Y el problema de los residuos no es un problema menor, porque los residuos nucleares, que estamos pagando todos, por cierto, la gestión de esos residuos, los residuos tienen un tiempo de vida de 10.000 años. Claro, cuando uno piensa en 10.000 años, es que a mí me explota la cabeza, con perdón. Porque, claro, se me ocurría, mientras estaba pensando en este asunto, se me ocurría poner, para quienes nos ven, un ejemplo. Imaginen quienes nos ven que los arquitectos de las grandes pirámides de Egipto, Keops, Kefren, Micerino, las pirámides de Giza, les hubieran dicho a los arquitectos, garantízame que estas pirámides van a estar en pie dentro de 10.000 años. Claro, las pirámides se construyeron en el 2.500 años antes de Cristo, o sea que llevamos hace como 4.500 años que se hicieron. Claro, siguen en pie. ¿Alguien pone la mano en el fuego porque dentro de 5.500 años estén en pie? Porque yo desde luego no lo pongo. Claro, tampoco voy a estar allí para verlo, pero no lo pongo. Pero tampoco hay que irse tan lejos. Vayámonos a algo mucho más cercano. Chernóbil. Chernóbil, no voy a entrar en el detalle de cuántos muertos, qué es radiación. No. Residuos. Concentrémonos en los residuos. Los residuos radioactivos de Chernóbil. ¿Qué hemos hecho para contener, para gestionar los residuos radioactivos de Chernóbil? Ponerle al reactor que explotó una cúpula, un sarcófago. Ese primer sarcófago, que se puso en 1986, en 2006 ya estaba degradado, precisamente por la interacción con los residuos, por la radiación que generaban los residuos. En 2006 se puso otro sarcófago. Ese sarcófago dicen que va a durar 100 años. Es decir, que para gestionar Chernobyl, de aquí a 10.000 años va a haber que estar cambiando de sarcófago cada 100 años. Cada 100 años. Bueno, pues, en fin, te puedes imaginar por lo que te estoy contando que no soy muy partidario de prolongar la vida de las centrales nucleares, porque creo que no nos hacen falta. Pero esto ya sí que es una creencia. Y como yo me quiero mantener en mi condición de científico, no voy a decir nada. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta que flota en el ambiente. ¿Crees que hay un lobby de las energías renovables? Aunque bueno, ahora, desde hace poco, la nuclear creo que también se considera renovable, ¿no? Porque no emite CO2. Bueno. No, se considera libre de emisiones, sí, pero no renovable, porque la nuclear funciona con la fisión del uranio, y el uranio no es un recurso renovable. El uranio es un recurso finito, como lo es el petróleo, como lo es el gas. O sea, que no es renovable. Y si nos la venden como renovable, es falso. Nos están engañando. Te preguntaba, ¿crees que hay un lobby que, digamos, influye en concreto en nuestro gobierno y en los demás gobiernos para imponernos un poco las energías renovables? Sí, la verdad que es difícil imaginarse un lobby. Una de las características que tiene el sector fotovoltaico, eólico, en general las renovables, es que es un sector en el que las empresas son todas pequeñas y medianas empresas. Y además hay muchas y en múltiples ocasiones con intereses encontrados y enfrentados. Entonces es muy difícil hacer un lobby ahí, muy difícil.
Que haya una agenda para tratar de acelerar la transición energética, por supuesto, pero eso viene de la Unión Europea, eso no es nuestro. La Unión Europea quiere que hagamos una transición hacia energías limpias, claro, libres de emisiones, por supuesto que sí. De lo que no me cabe ninguna duda es de que sí, y tú lo has mencionado de pasada, de lo que no me cabe ninguna duda es que sí hay un lobby en nuclear, clarísimo, vamos. ¿Por qué? Porque los dueños de las centrales nucleares no son multitud de pequeñas y medianas empresas, no. Son las 4 grandes empresas del sector eléctrico, las 4, uno. Y si uno escucha estos días determinadas tertulias de radio, ve determinados programas de televisión y lee determinadas cabeceras de prensa, vamos, blanco y en botella. Hay un lobby nuclear, sin la menor duda. Hay un lobby nuclear. Mira, nos pregunta David si todos los países están apostando por la energía nuclear. Sin embargo, Alemania cerró las nucleares y ahora está quemando carbón. ¿No nos puede pasar lo mismo en España, pero quemando gas? Sí, lo estoy viendo. Bueno, eso de que todos los países están apostando por la energía nuclear, no sé de dónde se lo saca, porque no están apostando por la energía nuclear prácticamente nadie. O sea, hace, no recuerdo exactamente cuántos años, porque el dato no me acuerdo exactamente, pero si yo no recuerdo mal, desde hace unos 20 años, el número de reactores nucleares operativos en el mundo no ha cambiado. Está en torno a 500. No sé si son 520, 530 o 540, pero está por ahí. Y ese número está estable desde hace 20 o 30 años. O sea, que no es verdad que la gente, que los países estén apostando por la energía nuclear. Eso por una parte. Y por otra, ¿que Alemania está quemando carbón? Sí, está quemando carbón, pero también tiene mucha energía renovable, muchísima, muchísima. Y sobre todo, Alemania no es que estuviera quemando carbón. Alemania es que estaba dependiendo fuertemente del gas ruso. Esa era su principal fuente de energía para su sistema, porque en los tiempos de Angela Merkel el gas ruso era muy barato, el suministro estaba garantizado y eso a su industria le venía muy bien. Los problemas de Alemania vienen ahora cuando efectivamente probablemente cerró las nucleares un poco antes de tiempo. Sí. Bueno, se ha ido otra vez la cámara. Bueno, cerró un poco antes de tiempo y es verdad que durante un determinado periodo de tiempo tuvo que estar haciendo, tuvo que estar quemando carbón en exceso. Pero ese ahora mismo no es el caso. Sí. Bueno, muy bien, pues contestado entonces quedan. ¿Tú crees, Ignacio, que el coste de la energía se abaratará en el futuro? Hombre, se abaratará si seguimos apostando por las renovables, claro que sí. Porque, como he dicho, al explicar un poco cómo es el funcionamiento del mix energético, las renovables entran en el mercado a coste cero. Cuanto más renovables tengamos, más barato será el precio de la luz. Y eso lo hemos visto en el recibo. Aquellos que tengan el recibo vinculado al PVPC, a la tarifa regulada, sí, lo habrán visto a lo largo del verano pasado, lo habrán visto este mes de febrero, lo habrán visto en abril. O sea que sí, claro que si seguimos apostando por las renovables, sí, claro que sí. O sea, que tu apuesta, digamos, es por las renovables para abaratar el precio. Sí, sin la menor duda. Y porque nos da independencia energética. O sea, es que, claro, yo no sé si los que nos escuchan lo saben, todos los años nos gastamos entre 35 y 40 mil millones de euros en importar combustibles fósiles. Sí. De 35 a 40 mil millones de euros, que se dice pronto. Claro, cuantas más renovables tengamos, más baja será esa factura. Claro. Muy bien. Vamos con un tema que ha surgido con fuerza desde hace algún tiempo, la inteligencia artificial. Creo que necesita de un gran consumo, tanto en particular de energía y luego de agua también. ¿Cómo podemos afrontar eso? ¿Es afrontable? ¿Qué podríamos hacer para minorar ese consumo? Bueno, es que como todas las nuevas tecnologías necesita un periodo, lo que se conoce como un periodo de aprendizaje. Es decir, una tecnología cuando empieza a volcarse en el mercado lo hace a costes muy altos. Piensen, por ejemplo, quienes nos escuchan, si tienen una cierta edad, en los precios que tenían los teléfonos móviles al principio de todo esto, en la década de los 90. ¿Qué precio tenían y qué eran capaces de hacer? Sobre todo, las dos cosas. Y piensen qué precio tienen ahora y qué son capaces de hacer. Piensen en eso. Pues con la inteligencia artificial pasa lo mismo. A medida que vaya progresando la inteligencia artificial, los chips que lo utilizan serán más baratos y sobre todo consumirán menos energía. Consumirán menos energía, sin la menor duda. Ahora, ¿eso va a ser mucha menos energía?
no tengo respuesta para esa pregunta. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, Ignacio, Yo creo que a más o menos hemos tocado todos los palos. No, lo simplemente que hemos hablado. sí, yo simplemente por transmitir un mensaje a quienes nos estén escuchando, Sí, que no se dejen embaucar por los que dicen que tienen la solución al apagón, porque no es verdad. O sea, no es posible que en este momento nadie tenga la solución al apagón porque no sí, sabemos qué lo ha causado. Es que no lo sabemos. claro. Cuando sepamos cuál ha sido la causa o las causas, que es lo más probable, que no haya sido una, sino muchas, cuando tengamos eso en la mano, entonces podremos poner medidas para que no vuelva a producirse. Pero hoy por hoy no lo sabemos. Claro, claro, porque tú que aparte, bueno, pues eres catedrático del tema, aparte de pues fenómenos como la nevada que mencionabas antes en Texas y demás, eh, ¿hay alguna otra causa así natural, digamos, eléctrica rara para el Natural, público en no. general que pueda, digamos, variar la frecuencia o Desde la luego, jurisprudencia, digamos, en este sentido, que desde luego dice? que no. No. Quiero decir, el día que se produjo, que fue el lunes 28 de abril, Sí, era un día soleado, era un día tranquilo, no había tormentas, no había nada que se le parezca. O sea, no había ningún agente meteorológico que claro, pudiera intervenir de una manera tan brutal para cortar el suministro de un país entero, de dos países enteros. O sea, que es por ahí no van los tiros. Entonces, pero ya, ¿por dónde van? Es que no lo sé. Es que nadie puede responder a esa pregunta en este momento. Nadie lo sabe. nadie lo sabe. Muy bien, pues muchas gracias, Ignacio, por Gracias a tus vosotros. aportaciones. Ha sido muy interesante Muchas gracias. y nos has Espero que le haya aclarado que de sido momento no de hay utilidad nada. a quienes nos escuchan. Sí, sí, seguro. Nos has aclarado que de momento no hay nada claro acerca del apagón y que quien nos diga lo contrario, Vamos, pues nos están vendiendo motos que no tienen ruedas. no, nos están vendiendo motos que no tienen ruedas. Pues nada, te agradezco mucho tu participación en la llave. A los espectadores también les saludo, les agradezco que hayan estado ahí con nosotros y les emplazo a un nuevo programa. Un saludo, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos han escuchado.